tal? Bienvenidos a su programa Aunque Duela, profesionalmente hablando, con quien les habla la doctora Wanda Pérez. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Esther Ginairis Pérez, como yo, quien es médico neuróloga. Doctora, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con todos ustedes acá. Doctora, yo espero que esto sea un compromiso para traer este importante contenido de salud a nuestra población dominicana, porque traer nosotros al ser un médico de su especialidad es casi tan complejo como la especialidad suya. Sí, ya me imagino. Claro, es una especialidad donde hay pocos médicos de esta área y que realmente ustedes tienen mucha dedicación hacia la experticia de sus pacientes y su tiempo es muy limitado. Por lo tanto, qué bueno que está con nosotros. Ay, muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias por la invitación y estamos a la orden para cuando nos quieran invitar. Claro que sí. Qué bueno. Es para la población en sentido general, para todos nosotros, común que cuando haya dolor de cabeza, conocido por nosotros los médicos como cefalea, sea de gran inquietud y se generen una serie de sospechas diagnósticas por el mismo paciente, dando patadas voladoras, tanto yendo como para oftalmología, yendo mucho a otorrino porque cree que es una sinusitis, de repente por la emergencia, etc. Doctora, cuando hablamos de cefalea, de dolor de cabeza, ¿qué connotación le merece a la especialidad de neurología este término? Bueno, cefalea o dolor de cabeza es el principal motivo de consulta que recibimos en neurología. Y hay muchísimas causas de dolor de cabeza. Es una de las principales consultas que nos llegan directamente, o sea, los pacientes van directamente a neurología, pero también son referidos, como usted dice, por otorrino, porque el paciente pensó que era una sinusitis, porque también tiene un síntoma de secreción nasal, o yo pensé que era por los ojos, yo pensé que era por la vista, y yo fui donde el médico de la vista, pero ya me dijeron que no, entonces me refirieron para acá. O también yo pensé que era estrés, pero ya me estoy preocupando más de lo normal y entonces decidí yo mismo venir a la consulta. Es el principal motivo de consulta en neurología en sentido general, entonces es lo que más recibimos. Doctora, ¿cuándo debo yo preocuparme por un dolor de cabeza? ¿En qué momento debe ser para la población general un llamado de atención o digamos, un síntoma o un signo que deba alertarle? Bueno, cuando es un dolor de cabeza de inicio brusco, un dolor de cabeza, o sea, yo soy una persona sana, saludable, que no sufre de nada, pero de un momento a otro me empezó un dolor de cabeza. Debo buscar ayuda médica, debo buscar atención médica por emergencia. Ahora bien, un dolor de cabeza que es leve pero persistente, tiene más de 3 días, pues debo buscar ayuda médica. Ya pudiera ser por consulta en este caso, si es leve. Claro. ¿Y hay algún otro síntoma que se asocie con el dolor de cabeza que debe hacerme a mí sospechar que es una emergencia y que en menos de 24 horas debo acudir? Claro que sí. Pérdida de visión, por ejemplo. Un dolor de cabeza que sea brusco, o sea, el peor dolor de cabeza de mi vida. Es un dolor de cabeza que debe ser atendido de forma inmediata, porque puede obedecer a la rotura de una arteria, de un vaso sanguíneo a nivel cerebral, y es una emergencia que probablemente necesita una intervención quirúrgica a nivel cerebral. Entonces, en esa circunstancia puede comprometer la vida del paciente. Entonces, debe acudir de forma inmediata a una emergencia. Excelente, porque es que como de manera cultural nos gusta mucho postergar y automedicarnos.
y siempre es claro, bueno, establecer cuáles son esas cosas que no debemos perder tiempo, que debemos correr. ¿Hay alguna clasificación para las cefaleas, doctora? Claro que sí. Tenemos cefaleas o dolores de cabeza que son primarios. La migraña es el principal dolor de cabeza de tipo primario. Tenemos muchísimos pacientes migrañosos en nuestro país, y hay cefaleas o dolores de cabeza secundarios, que son el que es por la sinusitis, el que es por los problemas de visión, el que es por un problema a nivel cervical, a nivel de cuello, por ejemplo, el que es por estrés. Yo creo que ese es muy común actualmente. Muchísimo más común de lo que pensamos. También hay un tipo de dolor de cabeza por falta de sueño. Entonces tenemos primarias como la migraña y secundarias. La migraña es bastante común y es un dolor de cabeza muy incapacitante y que hace que muchos de nuestros pacientes busquen ayuda médica porque limita mucho sus actividades a nivel productivo incluso. Y hay muchos mitos con relación a la migraña, porque para mucha gente que no ha tenido el padecimiento suele ignorar y suele minimizar la magnitud de estos síntomas de la migraña. Sí, de hecho, por eso decimos que es incapacitante. La migraña, para nosotros encasillarlo, para decir que es migraña, uno de los datos es que es un dolor de moderado a severo. Nosotros, para poder decirle al paciente, o sea, una de las cosas que indagamos con el paciente es la intensidad del dolor. No es un dolor leve. No es un dolor leve la migraña, es un dolor de moderado a severo. Entonces, no es algo que yo le diga al paciente, que es una ñoñería, o sea, no es ñoñería. Es un dolor incapacitante que te limita, porque incluso hay pacientes que cuando tienen el dolor de migraña no pueden pensar de una forma adecuada, tienen dificultad para hallar palabras. Me imagino que precisamente por la escala importante de dolor no logran tener esa concentración como para organizar las ideas y esto. Doctora, ¿y la migraña tiene cura? No. La migraña... Lo cual lo convierte aún en algo más incapacitante, porque desde el punto de vista del paciente es frustrante tener que entender que tendrá condiciones de vida que mejorarían su clínica y condiciones que le empeorarían. Exactamente. No tiene cura, pero sí puede mejorar. ¿Cuáles son los factores principales o las cosas que yo puedo hacer como paciente? Vamos a decir en este caso migrañoso, aunque nos salgamos como del tema principal, pero estamos dentro de la cefalea. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar mis síntomas migrañosos? Bueno, disminuir el estrés. En primer lugar, en la medida que se pueda. Todos tenemos estrés, sí, pero disminuirlo en la medida que se pueda. Hidratarnos adecuadamente. No es que me voy a tomar toda el agua de la copa de un solo trago, pero mantenernos hidratados durante todo el día. Y yo creo que esos son, perdón que le interrumpa, doctora, los pacientes que usualmente van con un dolor de cabeza muy intenso a la emergencia y luego de que se le pasa una carga importante de hidratación, mejoran, bastante mejoran. Igual dormir adecuadamente, ni más de 9 horas, ni menos de 7. Yo quisiera dormir 9 horas en algún momento. En algún momento. Y digo este rango de tiempo porque dormir poco da dolor de cabeza, pero también dormir en exceso puede desencadenar crisis de migraña. Wow. O sea, una cosa y la otra. Algunas luces brillantes, las luces LED, pueden desencadenar crisis de migraña en algunos pacientes. Las comidas muy picantes, saltarse comidas, el ayuno prolongado,
puede desencadenar crisis de migraña? Son muchos factores que tienen que ver incluso con la alimentación y el estilo de vida. Por eso es que muchos pacientes migrañosos mejoran cuando se van a una habitación oscura, en silencio, apagada, y logran conciliar un poco el sueño. Qué bueno que hay factores que por lo menos pueden ayudarnos, pero con los estilos de vida que tenemos y muchas veces con el tipo de labor que hacemos, en algunos casos suele ser muy difícil controlar estos factores. Así es. Y desde el punto de vista medicamentoso, ¿hay buena respuesta al tratamiento? Hay muy buena respuesta al tratamiento. Tenemos varios medicamentos que podemos utilizar. Hay medicamentos que se usan cuando el paciente tiene una crisis, que se deben usar por un periodo de tiempo X, normalmente entre 1 y 3 meses. Pero hay otros medicamentos que se usan para tratar la crisis en el momento en que sucede. Es decir, el paciente debe usarlo cuando tiene el dolor. Hay otros que deben usarlo por un tiempo un poco más prolongado para prolongar esa mejoría. Doctora, usted sabe que por lo general cuando una persona tiene un dolor de cabeza, lo primero que piensa es que tiene un tumor cerebral. Sus pacientes no llegan con frecuencia con ese autodiagnóstico o con esa creencia. Sí, claro que sí, sobre todo si el dolor es muy intenso. Si el dolor es muy intenso y persiste mucho en el tiempo. Y, por ejemplo, si aparece y desaparece, pueden pensar que tienen un tumor cerebral, claro que sí. Dentro de la clasificación que ahorita usted nos mencionó, lo que más de manera común nos dejó ver, o frecuente, mejor dicho, son las migrañas y otros. Los tumores son muy frecuentes en el diagnóstico, en los pacientes que acuden por cefalea o dolor de cabeza. No son muy frecuentes, realmente. De hecho, son infrecuentes. Muy bien. Más bien. ¿Cuál es prueba, doctora, se le indica a los pacientes para el diagnóstico rutinario de alguna enfermedad neurológica que esté asociada al dolor de cabeza? ¿Es algo que el paciente puede llevar? ¿Es más importante que vaya? Cuénteme. Lo ideal es evaluar al paciente y ya con base en la evaluación que hacemos, entonces indicamos analíticas de sangre y estudios de neuroimagen. Lo ideal es evaluar al paciente primero y ya después indicamos un estudio de neuroimagen y analíticas de sangre. Y lo digo porque usualmente uno que está en la consulta se encuentra con que los pacientes de manera típica le dicen, doctora, pero indíqueme una tomografía de la cabeza, que a mí me duele mucho la cabeza. Entonces, queremos romper con ese mito. Sí, como punto de partida es importante tener una imagen cerebral. Bien, pero en un paciente que ya es migrañoso conocido, no es necesario hacer estudios de imagen cerebral de forma rutinaria. Excelente. Y lo más importante, yo creo que es no utilizar los recursos que son limitados en los seguros médicos, porque usted tiene un seguro médico, pero tiene un límite para el uso de estudios, para el uso de laboratorios, de imágenes, etcétera. Entonces, lo más importante, volvemos yo creo que a lo que usted nos comentaba ahorita, es una evaluación médica por un especialista que pueda pedir el estudio pertinente de acuerdo a lo que encontró. Porque por eso cuando la gente nos solicita que le hagamos algún estudio solo porque sí, yo a veces le pregunto, ¿y quién te lo va a leer? ¿Quién te lo va a revisar? Usted, no, es que yo no soy neuróloga, tiene que ir. Entonces yo creo que es importante que tengamos eso claro. Exacto. Desde el punto de vista entonces, doctora, de la cefalea fuera de la migrañosa, nos decía usted que puede haber un origen ya de origen nasal y de origen, digamos, oftalmológico, pero si el paciente no tiene una enfermedad nasal o oftalmológica que justifique y usted no sospecha, digamos, de una migraña, ¿cómo dejaríamos esa cefalea? Bueno, hay cefaleas de tipo tensional y eso lo determinamos ya con la historia clínica que hacemos del paciente. Recibimos muchísimos pacientes con cefalea tensional. ¿Estamos hablando de la cefalea por hipertensión, por tensión alta? ¿O estamos hablando de cefalea tensional desde el punto de vista
Del estrés y esto. Por estrés. Recibimos muchísimos pacientes que al hacer el historial clínico lo que tienen es una carga de estrés importante, que no duermen bien. Y eso va dentro de las preguntas que le hago a mis pacientes. O sea, les pregunto todos sus antecedentes y todo lo demás, pero dentro de las preguntas de estilo de vida que les hago, siempre les pregunto cómo duermen y la carga de estrés que tienen, porque es súper importante. Recibimos muchísimos pacientes que la mayoría de las cosas que le pasan es la carga de estrés que tienen, que no saben manejar de forma adecuada. Porque definitivamente yo creo que tenemos que aprender a vivir con el estrés. Porque si bien es un problema, también es una respuesta. Entonces yo creo que es difícil decirlo, es difícil hacerlo y es más fácil decirlo, pero yo creo que cuando encontramos los métodos para vivir con ese estrés sin que él nos lleve a otras enfermedades, pues yo creo que es de gran ayuda. Claro que sí. Estos pacientes, doctora, que su cefalea o dolor de cabeza es por el estrés, ¿se tratan igual con medicamentos? ¿Se mandan a terapia? ¿Cuál es el manejo? Se trata la causa. Siempre buscamos la causa y la tratamos, porque al final sí tienen cefalea. Entonces tratamos de buscar el medicamento que sea más adecuado para su caso. Si no duermen bien, pues buscamos la manera más adecuada para que duerman. Puede ser higiene del sueño, algunas recomendaciones para que duerman mejor. Podemos usar algunos medicamentos para ayudarles a dormir mejor. Si la higiene de sueño no les ayuda a mejorar, los mandamos a terapia, a psicoterapia. Qué bueno. Y mejoramos el dolor con algunos medicamentos también. Y esto que la doctora nos habla de la higiene del sueño es muy importante. Y aquí voy a pedirle a la doctora que nos dé unos tips acerca de esa higiene de sueño que deberíamos tener para que nuestro cerebro pueda descansar de manera más adecuada, porque seguimos yendo a la cama con una pantalla, doctora. Exactamente. Dentro de la higiene del sueño, ese es lo básico. Lo básico es evitar las pantallas por lo menos 1 hora antes de ir a dormir, porque nuestro cerebro entiende que es de día. Esa luz azul que tienen las pantallas hace que nuestro cerebro entienda que es de día. Entonces, evitar las pantallas por lo menos 1 hora antes de ir a dormir. Nos puede ayudar también un baño relajante. Puede ser con agua tibia, ahora que hace un poquito más de frío. Puede ser una fragancia relajante. Puede ser un masaje, aunque sea en los pies, antes de irnos a dormir. Puede ser ruido blanco, el sonido de la lluvia en el celular puede ser, sin la pantalla, claro. Esas cosas son parte de la higiene de sueño. También puede ser alguna infusión, un té de manzanilla, de tilo, que nos ayudan también a relajarnos un poquito. Esas son algunas recomendaciones de higiene de sueño que podemos hacer para tener un sueño más adecuado. Entonces, volviendo a un tema que de verdad es demasiado importante dentro de la cefalea o los dolores de cabeza, que son las migrañas, que yo creo que están subdiagnosticadas y a veces la gente lo da como por sentado. ¿Hay algún factor de herencia para que aparezca la migraña? Hereditario como tal, no, pero sí hay factores genéticos que pueden influir. El 70% de personas que tienen migraña tienen por lo menos un familiar de primera línea que ha padecido migraña. Entonces, no es que si eres migrañosa, todos tus hijos van a ser migrañosos, pero hay muchas posibilidades de que sí lo puedan ser. Muy bien. Doctora, ¿dónde podemos localizarla? Bueno, estamos en 2 centros específicamente, en Neurotraining. Estamos localizados en Gascue y en Neurón, en Galerías 360, en el área médica. Excelente, doctora. ¿Y el contacto, hay redes sociales o teléfono directo donde podamos contactar? Sí, así es. Por favor, díganos. Estamos en Neuromuscular RD. Excelente, doctora.
3 cosas que aunque le duela a la gente escuchar acerca de los dolores de cabeza, deben saberlo. No le diga que lo de la migraña no se cura, porque eso sí es doloroso, eso sí es fuerte. Pero 3 cosas que usted le diría así, que aunque te duela, debes saber tal cosa acerca de los dolores de cabeza. Bien, para evitar los dolores de cabeza debemos tener un sueño reparador. Hay que dormir entre 7 y 8 horas todos los días. Aunque duela y tú quieras ser altamente productivo y no puedas dormir tus 8 horas, la realidad es esa, lo está diciendo la experta. Perfecto. Entonces, aunque nos guste mucho el vino tinto puede empeorar las crisis de migraña. Eso fue para mí. Eso fue directo, me llegó. Muy bien. Eso en relación con la alimentación. Realmente yo, gracias a Dios, no soy migrañosa, porque sí que disfruto una copa de vino. Muy Pero bien. Continúe, doctora. Y el estrés, a pesar de que sí estamos en en el mundo en que vivimos, sí estamos bajo estrés constante, pero debemos aprender a manejarlo para poder sobrevivir a las crisis de migraña. Hoy hemos estado conversando con la doctora Esther Ginairi Pérez, así como yo Pérez, quien es especialista en neurología, es un médico neurólogo, y la doctora nos ha hablado de manera muy amplia acerca de las cefaleas y su manejo. Agradecemos, doctora, de verdad su presencia en nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación. No, usted tiene que ser la neuróloga oficial. Vamos a ver cómo encantamos a la doctora para que se quede con nosotros de neuróloga, porque está difícil. Para mí un honor. Muchísimas Qué bueno, gracias. doctora. Siempre bienvenida. Este ha sido su programa, Aunque Duela, profesionalmente hablando, con quien les habla, la doctora Wanda Pérez. Y será hasta la próxima.